de la muerte y de la vida, del poder de sumergir en ellas y de su resurrección, y que vuelvan a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, que regresen a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, la senda antigua, los caminos del Señor. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. Iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia. Ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den honor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Del Señor las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Del Señor las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás.
gloria, vida eterna, hija sin igual, corona de triunfo él te ceñirá, notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Ellas las promesas son, todas para el vencedor, Cristo quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son, para el vencedor. Cristo quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz. Hermanos, muy buenas noches. Dios los esté bendiciendo grandemente. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente, hermanos, a través de esos medios para poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos contentos, hermanos, no solamente por la clase, por la oportunidad, sino también porque, bueno, ya es la última clase, hermanos, la última clase que tendremos de la Carta de Santiago. Esperamos que la hayan disfrutado, al igual que nosotros, que hayan podido aprender, al igual que nosotros. El esfuerzo que hemos estado haciendo no solamente es mencionar lo que dice la palabra de Dios, utilizando las diferentes herramientas que conocemos de lo que es la hermenéutica, hermanos, como lo que es el contexto. Por supuesto, también usamos la herramienta de lo que es el idioma griego, el idioma original. Una de ellas es muy importante, hermanos, todas las herramientas, pero una de ellas que es pocas veces utilizada es lo que es el contexto. Hemos tratado de mencionar lo que es la palabra de Dios en su contexto, hermanos, y eso en ocasiones estamos acostumbrados a tomar pasajes aisladamente y mencionar los pasajes que hay en otra parte de otros libros, de otras cartas, pero hemos tratado, hermanos, bueno, ese ha sido el esfuerzo. Y bueno, Dios les bendiga, hermanos, nos da mucho gusto. Por favor, compartan la publicación para que podamos llegar a más personas. Y Matías, ¿cómo estás, hijo? Bien, y agradecido de volver a estar aquí. En esta ocasión, nuestro hermano Roberto, hermanos, no estará. El fin de semana tuvieron una actividad, según él comentó, y entonces, bueno, no va a estar con nosotros, pero nosotros estaremos aquí. Y bueno, se va a perder el desenlace, se va a perder el final de la carta. Vamos a hacer una oración, hermanos, y enseguida hemos de entrar a lo que es ya la clase, y para que podamos aprovechar el tiempo, hermanos. Todavía hay varios temitas que a lo mejor no vamos a tocar tan profundamente. Hay mucho más que hablar, hermanos. Yo les sigo animando que practiquemos lo que dice primero a los Tesalonicenses 5:21, escudriñadlo todo, retener lo bueno. Escudriñe todo, retenga lo bueno. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante. Pues vamos a hacer la primera oración. Le pediré a Matías, por favor, dirígenos en la primera oración o en la oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu poderoso y maravilloso nombre, Señor. Tú, gracias que nos has dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, que nos has dado la oportunidad de estar aquí a todos los que están en vivo, de poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos de las cosas que aprendamos hoy, que las podamos retener y se las podamos enseñar a más personas para que se acerquen a tu reino. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos muy contentos, hermanos, por esta oportunidad, les digo. Déjenme darle la bienvenida a algunos hermanos que se reportan, como, a ver, déjenme ver quiénes han escrito algún mensajito. Nuestra hermana Angélica Bautista. Dios le bendiga, hermana. Saludos en la Ciudad de México. El hermano Toño Vargas también, allí en la ciudad de Querétaro. Al hermano Ismael Franco, en León, Guanajuato. La hermana Juanita Chávez. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está por aquí. Allí en Querétaro también. Está también, creo que había mi esposa. Aquí está mi esposa. Saludos, Mari.
qué bueno que estás con nosotros. ¿Quién más? El hermano César Márquez, de la Iglesia de Cristo en West End, en Knoxville. Dios le bendiga, hermano. La hermana Esther también, de la Iglesia de Cristo en Plateros, 213. Le mandamos saludos. El hermano Rafa Gutiérrez, de la Iglesia de Cristo en Santa Bárbara, ahí mismo en la ciudad de Querétaro. Saludos, hermano, qué bueno encontrarte por aquí. La hermana Paloma Lira, también le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Hermanos, pues vamos a dar comienzo para que podamos abarcar lo más que podamos. Y bueno, hermanos, en cuanto al capítulo que vamos a ver, déjenme recordarles, hermanos, que nosotros nos estamos reuniendo. Bueno, el hermano Roberto se reúne en la Iglesia de Cristo en Plateros 213. Plateros 213. Esto es en la ciudad de Querétaro, Querétaro capital, por supuesto, del estado de Querétaro. Y nuestro hermano es quien predica allí, hermanos. Entonces, cuando usted vaya, va a encontrar a alguien que va a citar la palabra de Dios, va a encontrar una hermosa iglesia activa que se esfuerzan, a pesar de que obviamente siempre tienen que trabajar, pero siempre están esforzándose por hacer las cosas de la forma que le agrada a nuestro Dios. Entonces le animamos para que vayan, si está por el entorno, vaya y va a encontrar hermanos muy, muy afectuosos. También le animamos para que si usted está aquí con nosotros, está aquí cerca del estado de Kentucky, nosotros aquí estamos, hermanos, para poderle servir. Aquí está la dirección, Matías. Bueno, yo y mi papá nos reunimos en el Rock Valley, en el 2549 de Cap Harlan Road, en Tompkinsville, Kentucky. ¿Y qué es ese último número? El número es el código postal, hermano, sí. El 42167, sí. 42167. Hermanos, aquí estamos para poderles servir, nos daría mucho gusto. Si alguien está en el entorno por esta área, también por favor des una vueltita. Los días de reunión son los días domingos de 9:30 a 11:30 aproximadamente, ¿sí? Los días miércoles son los días miércoles de 7 a 8 de la noche, ¿sí? El hermano Roberto se reúne allá en Plateros, hermanos, los días martes y jueves, si no mal recuerdo, es de 6 a 7 p.m. Usted puede llegar allí también. Hermanos, pues vamos a dar comienzo. Hermanos, tenemos ya la última parte ya de nuestra carta. Esperamos todavía meditar en esta ocasión para que podamos sacar todavía provecho, hermanos, de lo que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener, hermanos, lo que es el tema, la vida cotidiana y lo que es la oración, porque Santiago aquí en esta parte menciona varias cosas que tienen que ver con las cuestiones cotidianas, ¿sí? Son el ir y venir del cristiano. Y en esta ocasión vamos a meditar, hermanos, ya lo que es la última parte, desde el versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 20. Entonces, son 8 versículos, Matías, te tocan 4 y a mí 4. Entonces, tú eliges, primero o segundo. Primero. Ándale, pues. Ok. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El 16, hermanos. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad
y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error, su camino salvará, de su camino salvará su muerte, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Este es el pasajito, hermanos. Este es el pasajito en el cual vamos a estar meditando. En el cual hemos de estar meditando. Déjeme mencionarle cómo es de que en esta parte, en el versículo 12, Santiago menciona, y sobre todo, esta frasecita, hermanos, es una frase bastante interesante porque es posible que, bueno, la intención de Santiago quiera resaltar esto que va a decir, pero principalmente, entonces a esta frase le llamaríamos una frase de transición, lo cual para que comprendamos esto que va a decir, necesitamos encontrar cómo conectarla al contexto inmediato. Y esto es, bueno, cuando estuvimos hablando acerca de lo que es la paciencia, macrotumía, y lo que también aquí aparece como paciencia o de otra manera también perseverancia, mencionábamos que es hupomone. Entonces, les estaba mencionando Santiago acerca de cómo es que los hermanos no deberían, a causa de los malos tratos, de los abusos de otros hermanos, ¿sí? No deberían, hermanos, de perder la paciencia, de ser perseverantes, pero también en el versículo 12 dice, pero sobre todo, pero principalmente, hermanos, no hagan esto. Y lo que les dice en el versículo 12, dice, hermanos, no juren. Cuando se habla de lo que es el juramento, hermanos, bueno, cuando dicen no juren, es un imperativo, lo que señala que es una orden que se tiene que cumplir. Una orden, hermanos, o un imperativo no es si usted le gusta, no es si no le gusta, no es si se siente bien, no es si está de humor, no, sino que simplemente es algo que se tiene que hacer. Entonces, es posible, hermanos, es posible, la forma a lo mejor más sencilla de poderlo conectar, es posible que se entendiera que se invoca a Dios a través de los juramentos, ¿sí? Cuando principalmente se está en alguna situación de sufrimiento, en alguna situación que le causa aflicción, que le causa dificultades. Entonces, muchas personas es cuando tienden a invocar a Dios y bueno, en ocasiones están esperando, ¿verdad? Que Dios haga cosas malas, hermanos, en contra de algunos más. Entonces, es algunas formas o usos de lo que es esta palabra, hermanos, de lo que es el tipo de juramento. Esto coincide con el Señor Jesús, hermanos. Le voy a pedir a Matías que vayamos a Mateo 5:33. El Señor Jesús, hermanos, mencionó un poquito acerca de los juramentos. En el capítulo 5:33, Matías, por favor. Dice así. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurarás. Aquí dice no jurarás falsamente. Dice el 34, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tu cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Entonces, hermanos, en esta parte, bueno, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios sí les había permitido, hermanos, que ellos juraran. En el Antiguo Testamento, Dios no solamente les había dicho que podían jurar, sino que también les dijo que deberían de hacerlo invocando su nombre. Entonces, es precisamente, hermanos, esta parte de Levítico 19:12, Números 32, Deuteronomio 23, 21 y 23, que es lo que el Señor Jesús está mencionando. Entonces, no deberían de perjurar, es decir, violar el juramento. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Pero aquí, hermanos, el Señor Jesús simplemente dice, no juren. Y esto coincide con lo que Santiago precisamente está diciendo. Algunos, hermanos, algunas personas o algunos hermanos mencionan de que, bueno, sí es válido jurar, puesto que hay algunas excepciones a las que ellos consideran que el Señor Jesús no se está refiriendo. Es un buen tema de estudio, hermanos, de verdad, el tema de lo que es el juramento. Hay varios pasajes que se tienen que analizar a lo que es la luz del idioma griego, del contexto inmediato, por supuesto, y la situación que está ocurriendo, ¿sí? Algunos dicen que podemos jurar solo que cumplamos lo jurado, pero yo le encuentro, hermanos, dificultad porque simplemente el Señor Jesús dice, no juren.
no juren. Entonces dicen algunos, sí puedes jurar, pero cumple lo que vas a enseñar a jurar. No seas no perjures. Entonces perjurar es violar el juramento. Pero, hermanos, no cabría realmente esa interpretación, porque aquí el Señor Jesús simplemente está diciendo, no jures, no jures. Algunos otros dicen, bueno, se puede jurar mientras no involucremos al cielo, a la tierra, al Señor Jesús, pero, hermanos, a Dios no lo involucremos, pero simplemente el Señor Jesús dice, ningún otro tipo de juramento, lo que es de más de eso, de mal procede. Y cuando dice de mal procede, se refiere a que está proviniendo, a que nace de algo que es perverso. Algunas otras excepciones que han mencionado acerca de lo que son los juramentos es que algunos dicen, es que allí se refiere a los juramentos que involucran a Dios, pero el tipo de juramentos legales, en cuestiones legales, sí se pueden hacer. Entonces, un juramento legal no es pecado. No sé, hermanos. Yo le encuentro otra vez complicado lo que está sucediendo aquí, porque el Señor Jesús nuevamente está diciendo ningún otro tipo de juramento. Entonces, hay varios pasajes, hermanos, algunas opiniones más que los hermanos, que hay hermanos que han comentado acerca de se puede o no se puede. Personalmente, hermanos, prefiero evitar todo esto. Yo en lo personal prefiero evitarlo. Algunas frases también de consideración, platicábamos un rato con algunos hermanos y mencionaban algunos, entonces, ¿qué de las promesas? Y hermanos, es un buen punto acerca de las promesas. ¿Se puede prometer? Porque también en algunos pasajes encontramos cómo es de que algunos invocan a Dios, que básicamente es eso. No mencionan la palabra jurar, pero sí están invocando a alguien más. Yo le aconsejo que se lo ponga de tarea al predicador donde usted se reúne, hermanos, para que haya un poco más de profundidad. Le animo a que haga eso. Yo voy a hacer también mi tarea. Hermanos, en cuanto a lo que es entonces este pasaje, lo podemos relacionar con el contexto, diciendo que es posible que los hermanos se vieran en la tentación, hermanos, de invocar algún juramento, principalmente por las cosas que les estaban afectando, por las cosas que les estaban doliendo, ¿sí? Entonces, es posible que ellos se pusieran bajo algún juramento. Hermanos, en cuanto al uso de la oración, el versículo 13 dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Yo uso la Nueva Biblia de las Américas. Yo le aconsejo, por favor, compare versiones, no se quede con la Reina Valera. Todas las versiones tienen sus puntos buenos y malos, ¿sí? No se quede solamente con una versión, hermanos. Hay muy buenas opiniones, hermanos, acerca de algunas versiones, como la Nueva Biblia de las Américas. Hay mucho porque la Biblia textual también es muy buena. Yo disfruto mucho la Reina Valera, a pesar, hermanos, de que cuando se tradujo no había ciertos manuscritos de los que ya dispusieron estas nuevas versiones, pero aún así, hermanos, es una providencia de Dios, sí, es muy bonita. Aún así, hermanos, quiero yo animarle para que compare versiones, no se quede solamente con lo que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron que decir. Hermanos, en cuanto a lo que es el versículo 13, dice, ¿sufre alguno entre ustedes? ¿Sufre alguno entre ustedes? A ver, Matías, ayúdame a leerlo, por favor. El 13, hijo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Ok, entonces, en esta parte, hermanos, encontramos cómo es que Santiago les habla a los hermanos en cuanto al uso que se tiene que hacer de la oración, el uso que tiene que haber. El cristiano con su vida cotidiana, hermanos, cotidianamente podemos enfrentar situaciones adversas. Y cuando estamos atravesando por situaciones adversas, por situaciones que son difíciles, hermanos, deberíamos de hacer algo. La palabra aquí nos dice, cuando ustedes estén afligidos, cuando ustedes estén en alguna situación, cuando ustedes estén sufriendo en tiempo presente, está sufriendo en ese momento algunas penalidades, entonces, ¿qué tienes que hacer? El apóstol Pablo mencionaba esta expresión y él lo usaba, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, cuando él hablaba de que él sufría penalidades. Le dice a Timoteo, sufre penalidades, pero ahí le dice, sufre estas aflicciones, pero por cuestiones de la iglesia, ¿verdad? Entonces,
tenía que sufrirles, pero en ocasiones nosotros podríamos pasar también por situaciones adversas, difíciles, que exprimen nuestra alma. Y lo que nos dice la palabra de Dios aquí, hermanos, es haga oración, haga oración. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno atravesando por situaciones, por problemas en su vida? Haga oración. Hermanos, en ocasiones no le damos a la oración el justo peso, no le asignamos a la oración el justo lugar o el justo uso que debería de tener. Fíjese que cuando habla aquí de las aflicciones, en el contexto acababa de hablar acerca de las aflicciones que también tenían los profetas. ¿Se acuerdan de los profetas? Bueno, igual que ellos, ustedes podrían atravesar por situaciones adversas. No solamente les recomienda que sean pacientes y perseverantes como los profetas y los demás, sino que también les dice, cuando ustedes atraviesen por aflicciones como los profetas, oren, oren. Hermanos, yo no sé, creo yo que le dedicamos muy poco tiempo a lo que es la oración. Muy poco tiempo. Lamentablemente, hermanos, en ocasiones cuando nosotros cuando estamos nosotros sufriendo, hermanos, algunas situaciones, muy pocas veces rápidamente decimos, bueno, voy a hacer oración. Lo primero que hacemos, hermanos, en ocasiones cuando tenemos dificultades es ponerlo en el Facebook, hermanos. Eso es, hermanos, en ocasiones hacemos cosas como tal, ¿no? Si tengo algún problema con Matías, en ocasiones somos tan inmaduros, hermanos, tengamos cuidado con eso. Somos tan inmaduros y ahí voy a ponerle, los hijos deben obedecer a los padres porque eso es justo. Sí, pero yo te la estoy aventando a ti, Matías. Hay hijos que no hacen eso. No sean inmaduros, hermanos. Hay que evitar esas cuestiones. Los problemas no se arreglan por Facebook, hermanos. Los problemas ni siquiera se arreglan por mensajes. Los problemas no se arreglan por llamadas telefónicas. Los problemas se arreglan en persona. Vamos y hablamos con la persona involucrada. Así se arreglan, hermanos. Porque a través o escondidos detrás de un teléfono, cualquier valiente sale. Sí, en persona no es así. Tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, cuando atravesamos por algunos problemas, hermanos, es indispensable que nosotros aprendamos a recurrir primeramente a la ayuda de nuestro Padre Celestial. Miren, Filipenses capítulo 4 y versículo 6, el apóstol Pablo les insta a los hermanos en Filipos cómo deberían de actuar cuando ellos tuvieran dificultades. ¿Qué es lo que dice Matías? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, no deberíamos estar afanosos, no deberíamos estar afanados. Hermanos, por favor, vayamos a los pies de Dios, oremos, inclinémonos delante de nuestro Padre Celestial y hagamos esa oración. En ocasiones, hermanos, a lo que hacemos prontamente es ir con las personas y empezar a contarles acerca de nuestros problemas, pero lo primero que deberíamos de hacer, si nosotros somos hijos de Dios y lo somos, entonces necesitamos aprender a ir a los pies de nuestro Dios. Me encanta este pasaje, hermanos, de verdad me anima, porque dice que no deberíamos estar afanados ni afanosos por las cosas, sino que deberían de ser conocidas delante de Dios nuestras oraciones con toda oración y súplica en el Espíritu. Y me encanta el versículo que sigue, porque fíjese lo que dice, en consecuencia de estar orando, ¿qué es lo que dice Matías? Dice, y a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note cómo es que dice, y la paz de Dios, cuando dice y, está viniendo en consecuencia de lo que hizo. Bueno, como yo soy una persona que estoy orando, soy una persona que está derramando mi alma delante de Dios, entonces la consecuencia es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, guardará mi corazón y guardará mis pensamientos. Entonces, enseñemos no solamente, hermanos, aprendamos a orar, a ir a Dios, no solamente cuando tengamos esos problemas, hermanos, todo el tiempo, sí. Aquellas personas que dicen ya no queda otra cosa sino orar, no han entendido entonces de qué se trata. Vamos a seguir constantemente en problemas hasta que aprendamos que no voy a ir a Dios solamente cuando tengo problemas.
voy a aprender a depender constantemente de nuestro Padre Celestial o de mi Padre Celestial, tenga problemas o no tenga problemas. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos problemas, y es cuando traemos, como dicen luego, el Jesús en la boca, no dejamos de orar. Bueno, pasamos la situación y dejo de orar. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Oh, Freddy tiene comunicación conmigo cuando le pasan cosas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Nos lo va a quitar. Que le pasen cosas para que tengamos esa comunicación. Entonces, necesitamos aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Note cómo es que en Jeremías 17:5, hermanos, Dios dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, Dios se enoja, hermanos, cuando hay una persona que confía más en los hombres. Me encanta, hermanos, la vida del rey Ezequías. Ezequías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, se menciona cómo es que dice allí en la versión Reina Valera, cómo es que Ezequías en Jehová puso su confianza. En Jehová puso su confianza. Y me gusta mucho que la versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice: confió en el Señor Dios de Israel. Es interesante porque se menciona siempre lo que hacían los reyes a favor o en contra, hermanos. Y me gusta mucho esta frase, hermanos. Imagínense nada más que en nuestra tumba el epitafio dijera: Matías Vidal, bueno, es Matías Eliab García Vidal, un hombre que confió en Jehová. Es muy bonito, hermanos. Freddy García Flores, un hombre que confió en Jehová. Pero sería, hermanos, es más alentador todavía, porque lo que hizo Ezequías, hermanos, no solamente es confiar él en Jehová, sino que guió a los demás a confiar en Jehová, guió al pueblo a confiar en Jehová. Nuestros hermanos, los que nos presiden, eso deberían de enseñarnos, a confiar en Jehová. Hermanos, entonces cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles, por aflicciones, hermanos, aprendamos a ir a Jehová, aprendamos a ir a nuestro Dios. Mire, no solamente le dice eso, sino que también dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En cuanto a cantar, hermanos, es interesante. En cuanto a lo que es el canto, no menciona usar instrumentos mecánicos. Pongámosle atención. Si usted encuentra una parte en el Nuevo Testamento donde se menciona eso, me lo manda por mensajito. En este versículo, en el versículo 14, entonces dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, cuando él está enfermo, cuando hay una persona que está enferma, llame a los ancianos de la iglesia. Pídale a otros, a los hermanos que lo están presidiendo, pídales que oren por usted. Llámelos y dígales que oren por usted. Hermanos, en cuanto a esta parte, resulta para muchos un poquito confuso en cuanto a el ungir con aceite. Dice aquí: llame a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo. Literalmente es: habiéndolo ungido con aceite, oren por él. Entonces, aquí, hermanos, menciona no solamente, menciona esta práctica. En ocasiones estamos en la disyuntiva si será literal, será figurado. Si nosotros lo aplicamos, hermanos, en un sentido literal, ¿cómo sería? Bueno, si lo aplicamos de una forma literal, entonces tiene que ser aceite, hermanos. Literalmente tiene que ser aceite. El problema que encontraríamos aquí es que dice: llame a los ancianos de la iglesia. Entonces, no cualquier persona debería orar por la persona enferma. Debería ser los ancianos de la iglesia. Tienen que ser los ancianos de la iglesia. Hay un problema entonces aquí. No todas las iglesias tienen ancianos. Entonces, ¿cómo le haríamos? No, pues el predicador, pero allí no dice el predicador. Ahí dice los ancianos. Llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos tienen que orar por él. Entonces, hay iglesias que no tienen ancianos. Entonces, ¿quién va a orar por ellos? Si lo aplicamos de manera literal. Entonces, hace tiempo, hermanos, hace tiempo alguien me decía: tenemos que usar el aceite para ungir para las enfermedades. Decía el hermano, era un hermano, decía él, estaba un poquito confundido porque decía: mi esposa estuvo enferma
y no solamente la ungí con aceite, sino hasta se lo di de tomar. Le dije, no, hermano, allí no dice eso. Allí no dice eso. Si lo vamos a hacer de manera literal, entonces no dice que le diéramos de tomar el aceite. A lo mejor la purgó, no sé, pero dice que mejoró. Hermanos, es un pasaje que sinceramente a lo mejor no es fácil, pero mire, ¿cómo usaban en aquellos tiempos lo que es el aceite, hermanos? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo usaban? Yo recuerdo cómo es que en el contexto de aquellas tierras, hermanos, Simón en Lucas capítulo 7, en el versículo 46, Simón, un fariseo, invita al Señor Jesús a su casa, pero esta persona no le dio aceite. ¿Cómo dice ahí, Matías? Lucas Ajá, 7, 6:46. dice así: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Sí, ahí le está reclamando el Señor Jesús, es 7:46, le está reclamando al Señor Jesús que cuando Él llegó no lo ungió con aceite. Y bueno, había un propósito, hermanos, la unción con el aceite. No se menciona que el Señor Jesús estuviera enfermo, no estaba enfermo, pero eso se hacía como parte de la hospitalidad para que la persona se refrescara. Entonces tenemos que recordar un poquito acerca de lo que son los usos del aceite. También es muy interesante, hermanos, que este aceite o el aceite de olivo se utilizaba para las heridas. Cuando el Señor Jesús cuenta lo que es la parábola del buen samaritano en Lucas 10, en el versículo 34 se menciona cómo es que sobre las heridas de la persona que había sido atacada le pusieron aceite y vino. Entonces le pusieron aceite y vino con el propósito naturalmente de que la persona sanara. Entonces, para eso se usaba el aceite y el vino. Tiene propiedades curativas. El aceite es para eso, hermanos. Entonces, cuando una persona usaba el aceite, no es porque lo estaba usando de una manera milagrosa. Lo estaba usando de una manera medicinal, de una manera natural. La aplicación para nuestros tiempos, hermanos, ya que vemos de que es complicado, es difícil, hermanos, es imposible que se pueda aplicar de manera literal. Hay muchas complicaciones. Entonces debemos entender que ahí se refiere a un uso medicinal. No sería diferente sino orar por los hermanos que están enfermos, pero también deberían de tomarse la medicina que es apropiada para la persona. Entonces, nosotros es lo que deberíamos de hacer. Si nosotros, hermanos, estamos enfermos, bueno, podemos decirle a un hermano, ore por mí, y de verdad lo hacemos. Muchos lo hacemos. Hermano, tenemos algún padecimiento, hermanos, ore por mí. Pero no es coherente, hermanos, no es coherente que yo le diga al hermano Matías, hermano Matías, ora por mí porque ando bien enfermo, traigo, no sé, mi glucosa anda muy alta, me voy a tomar la pastilla con una coquita. Hay que ser congruentes, hermanos, hay que ser congruentes, no. Cuídese, está orando, pero cuídese. Cuidémonos, hermanos, si realmente queremos mejorar. Entonces, esta aplicación, hermanos, es lo que deberíamos de comprender. No solamente oremos, también cuidémonos. No solamente nos cuidemos, también oremos, ¿sí? Entonces, ambas cosas van de la mano y Dios providencialmente hará, hermanos, que las medicinas sean adecuadas. En ocasiones estamos pensando en que va a ocurrir algún milagro. No van a ocurrir milagros. No van a ocurrir milagros. Hay providencia, hermanos. Fíjense que deberíamos hablar también, ese es un buen tema, hermanos, lo que es la providencia divina y lo que es los dones milagrosos o los milagros, ¿sí? En ocasiones nos confundimos lo que es un milagro y le llamamos milagro a lo que no es, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos orando, no estamos orando por un milagro. Estamos orando para que providencialmente, es decir, utilizando las cosas naturales, utilizando los medios comunes, normales de esta vida, no anormales, que sería el milagro, Dios nos provea la salud. Eso es lo que estamos haciendo. Y sí, hermanos, Dios responde también de esa manera. Entonces, fíjese que déjenme detenerme un poquito aquí cuando hablamos de ancianos. Cuando hablamos de ancianos, dice, llame a los ancianos. Las iglesias, en aquel tiempo, las iglesias que seguían la enseñanza correcta tenían ancianos, pero ancianos que tenían que
era una pluralidad. Las iglesias, cuando tenían ancianos, eran varios varones sobre una iglesia. Ahorita lo que encontramos comúnmente es que haya un pastor, ¿sí? Ancianos, obispos y pastores se refiere para la misma persona. En Hechos capítulo 20, 17 y 28 lo menciona. Se usan de manera intercambiable. En Primera de Pedro capítulo 5, del 1 al 3, también se usan de manera intercambiable. Entonces, cada vez que se mencionan pastores, obispos y ancianos, hermanos, esas son las tres palabras. Son palabras que se utilizan de manera intercambiable, pero es para la misma persona. Se refiere a la misma persona. Son tres formas de llamarle a la misma persona. Lo normal, lo que encontramos según la norma en el Nuevo Testamento, es que había varios pastores, o que serían obispos, o que serían ancianos, es lo mismo, pero varios de ellos, varios pastores sobre una iglesia. Eso era lo normal. Lo que no es normal en nuestros tiempos es que hay un pastor sobre una iglesia o sobre varias. Eso no es encontrado en la Biblia. No es. Y tampoco existe que había pastoras. Tampoco existen, hermanos. Entonces nosotros tenemos que recordar y apegarnos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sí? Entonces apeguémonos, hermanos. La oración de fe, dice, salvará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, los pecados le serán perdonados. Y esto, hermanos, también es muy importante. Ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero es importante que también le pidamos a algún hermano que ore por nosotros cuando estamos en alguna situación. Bueno, también deberíamos de orar, hermanos, cuando la causa muchas veces es el pecado. En ocasiones cometemos pecados y hay pecados que no tienen consecuencias físicas, pero muchas veces sí las tienen. Todos los pecados tienen consecuencias espirituales, hermanos. No todos los pecados tienen consecuencias físicas, pero todos los pecados tienen consecuencias espirituales. Y es allí, hermanos, cuando nosotros deberíamos de aprender a pedirles a los demás que oren por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. En ocasiones, ¿saben? No nos detenemos a pedirle a alguien que ore por nosotros. Una, porque nos da vergüenza. ¿Qué va a pensar el hermano de que yo cometí un pecado? Hermanos, todos pecamos. Todos pecamos. Absolutamente todos pecamos. Sí, hermanos. En ocasiones, los hermanos, principalmente los predicadores, llegan a aparentar que no cometen pecados, pero no existe tal cosa. ¿Es posible que alguien no esté perseverando en algún pecado? Sí, sí es posible. No perseverar en el pecado. Y si estamos perseverando en el pecado, bueno, entonces nos desligamos de la gracia, también caemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero hermanos, sí deberíamos de reconocer por omisión, por intención, cuando cometemos un pecado, deberíamos de decirle a alguien, oye, ora por mí. En ocasiones, hermanos, no le decimos a la persona exactamente qué es el pecado, pero la persona no necesita saber exactamente cuál es el pecado. Muchas veces ocasionamos, hermanos, que no lo hacemos quizás porque le tenemos miedo a los chismes, porque son bien chismosos. Entonces, en ocasiones no lo hacemos por ese aspecto. Hermanos, es importante que le pidamos a los demás hermanos que oren por nosotros cuando nuestra situación es de un pecado. Mire, en Hechos capítulo 8, versículo 22, encontramos el único ejemplo de cuando un hermano cometió pecado. En ocasiones hablamos de la oración del pecador y decimos, bueno, para que tú seas salvo, haz esta oración. Padre, te confieso que soy un pecador, quiero reconciliarme contigo, perdóname los pecados en el nombre de tu Hijo y ya, ahora sí ya eres salvo. No. Allí dice en Hechos capítulo 2 y versículo 38, el apóstol Pedro les dice a estas personas, hermanos, que ellos deberían de arrepentirse. En respuesta a lo que ellos dijeron, ¿qué haremos? Él le dijo, arrepiéntanse
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El Señor Jesús en Marcos 16:16, Él dijo, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, obviamente no se va a bautizar, va a ser condenado. En 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, sí, eso es lo que hace el bautismo. Esto de la oración del pecador es cuando el pecador ya se bautizó y ha cometido pecado. Nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios. Dice en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y Juan el apóstol se cuenta entre ellos. Eso es importante. Miren lo que pasa con el hermano Simón en Hechos capítulo 8, versículo 22. Adelante, Matías. Dice así: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ajá. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Ok, entonces en la vida diaria, hermanos, en la vida diaria también deberíamos hacer un alto en nuestro ajetreado día, en nuestro ocupado día, sí, pero hagamos un alto, pongámonos a cuentas con Dios, hagámoslo, hermanos. Señor, perdóname por esto que hice, Señor, perdóname. Y también deberíamos, hermanos, de pedirles a otros que oren por nosotros. Dice aquí cómo es que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, la oración eficaz del justo. Hermanos, deberíamos de orar cuando una persona está en una situación de justicia. Cuando nosotros estamos de una manera justa, es decir, tenemos una buena relación con Dios, también deberíamos de orar. Deberíamos de aprender a orar, hermanos, por los demás. Cuando los hermanos vienen y nos dicen, hermano, ora por mí. Recuerdo hace tiempo, hermanos, hace muchos años, muchos años, aproximadamente unos, como unos 20, unos 19, 18 años. Llegó una hermana, estábamos en una escuela de predicación, llegó una hermana, llegó como al mediodía y llegó ahí para platicar con nosotros y nos dijo, hermanos, vengo para que oren nos dijo la situación, creo que había un enfermo o algo así, y dijo, oren por ellos, hermanos. Ahí dice la palabra que la oración eficaz del justo puede lograr mucho, y yo creo que aquí debe haber más de un justo. Se me quedó esa situación, se me quedaron las palabras del hermano. Debe haber más de un justo, debe haber más de un justo. Y seré yo ese justo. Cuando uno peca, hermanos, cuando yo peco, lo primero que sacrifico es mi relación con Dios. Ya no tengo relación con Dios. Ya no hay comunión con Dios. ¿Cómo voy a orar por ti? Porque estoy en enemistad con Dios. He pecado. Y Dios no me va a escuchar. No me va a escuchar. Lo primero que sacrifica el hombre, hermanos, cuando uno peca, es la relación con Dios. Y enseguida, hermanos, no podemos orar por los demás. En ocasiones los predicadores nos sentimos culpables porque pasan cosas en la iglesia y muchas veces no podemos hacer algo por los hermanos. Pero realmente no es que les fallemos en ese momento. No les fallamos, hermanos. Si hay algún predicador, hermanos, no le fallamos a Dios. No le fallamos a los hermanos cuando no podemos solucionar sus problemas. Les fallamos a los hermanos cuando yo debería de orar por ellos
y no puedo hacerlo porque estoy practicando el pecado. Es allí cuando les fallamos. Yo debería estar orando por mis hermanos, sí, pero les fallé porque hay pecado en mi vida. En ese momento, ahí sí les fallé. Entonces, eso, hermanos, el que nosotros vamos a orar por los demás, de que los predicadores, los ancianos, deberíamos de ser personas que practiquemos la justicia. Eso, hermanos, es algo importantísimo. Estaba recordando, Matías, el caso de cuando Dios le dijo a Abraham que, no lo busques, hijo, que Abraham, Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y simplemente Dios le dice, ahí en Génesis 18, Dios le dice, Abraham le dice, ¿y qué si hay 50 justos? Hermanos, eran reinos, eran ciudades grandes, no eran 20, 30, 100 ni 1000, no, eran lugares grandes, muy grandes. Naciones eran considerados reinos. Entonces, no haber ni siquiera 50 justos. No había 50 justos. Bueno, a lo mejor 45. Y allí se fue, hermanos. Allí se fue, regateando a Abraham hasta llegar a 10 justos. 10 justos no existir en Sodoma. Pudieron salvar la ciudad. Y eso es algo que tenemos que aprender, hermanos. Nosotros tenemos que ser justos, principalmente para que tengamos esa oportunidad de orar por los demás. Es importante que las personas que son justas oren, hermanos, pero también es importante que las personas justas oren fervientemente. No solamente es orar y ya. Tenemos que orar fervientemente. Debemos de hacer una oración ferviente. ¿Como quién? Como Elías. Hermanos, en ocasiones decimos, es que Elías era grande, u otros hombres de Dios, es que ellos eran grandes. Sí es cierto, hermanos, sí eran grandes, pero nosotros estamos obligados, se nos insta, se nos anima a que seamos igual que ellos. Nuestra fe tiene que ser como la fe de Elías. Elías no siempre andaba al 100%, hermanos, con las pilas al 100%, pero oraba fervientemente. Nosotros también tenemos que hacerlo así, orar fervientemente, intensamente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Orar, hermanos, orar. En ocasiones decimos, híjole, no va a pasar nada. Ore fervientemente. Póngase horarios. Voy a orar a esta hora. Tengo que hacer esta oración a esta hora. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Orar. Dice aquí cómo es que Elías, hermanos, era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Cuando menciona esto, no se refiere a que también tenía concupiscencias, malas pasiones. No se refiere a eso. Se refiere a que Elías era exactamente como yo, en el sentido de los quizás desánimos, en el sentido de que también batallaba a lo mejor con la comida, exactamente de la misma naturaleza. Y a pesar de que Elías era de la misma naturaleza que yo, que usted y que todas las personas, vaya, Elías era meramente humano, no sobrehumano, no era extraterrestre, no era como nosotros, pero oró. La oración hizo que se viera como un hombre extraordinario. Sí, pero porque oraba extraordinariamente. Yo no recuerdo de una persona que haya agradado a Dios sin orar. No existe en la Biblia. El propio Señor Jesús fue el único que pudo prescindir de la oración, no orar. Y no fue así. Él oraba noches enteras. Oraba y oraba, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso es lo que él hacía. Nosotros deberíamos de hacerlo. Hermanos, también déjeme decirle que nosotros deberíamos aprovechar, dice el 19 y 20, si alguno hace volver al hermano del error, sepa que el que haga volver del error ha salvado de muerte un alma, cubierto multitud de pecados. Nosotros no podríamos ser unas personas, hermanos, que agrademos al Señor, pero no nos preocupemos por los hermanos. En nuestro diario vivir, hermanos,
Vamos a encontrar hermanos que van a estar batallando con algunas enfermedades. Hay que orar por ellos. Vamos a encontrar hermanos que en nuestro diario vivir que van a estar batallando con otro tipo de aflicciones. Hay que orar por ellos. Vamos a encontrar hermanos que han estado pecando. Vamos a orar por ellos. Cuando los hermanos vienen y nos piden que oremos por ellos, oremos por ellos. Vamos a orar intensamente por los demás. Van a venir los hermanos y nosotros vamos a ser personas que oremos por ellos. Sí, hermanos, hagámoslo. Oremos fervientemente, intensamente. Confiemos no solamente en la oración, sino en aquel que contesta la oración. Creamos no en el teléfono, hermanos. Creamos no en el teléfono, sino en el que contesta el teléfono. Cuando yo le marco, él va a contestar. Cuando yo lo busco, él va a contestar. Hermanos, Dios quiere que también nosotros nos preocupemos por sus hijos, los que se descarrían. A mí me daría mucho dolor, hermanos, me daría mucha tristeza, me daría a lo mejor mucho enojo con Matías, que Matías supiera que alguno de sus hermanos le está pasando algo y él no hizo nada. Como padre me daría mucho enojo. Todo el enojo, me daría coraje, me molestaría mucho y me daría tristeza de cómo es posible de que Matías no hubiera sentido el amor y preocupación y cuidado por su hermano. Matías, ¿ayudaste a tu hermano? Ya le dije, hijo, debiste intentarlo. Ya le dije, debiste intentarlo. Yo como padre. Entonces, fíjense, hermanos, ¿saben cuándo nos gusta? ¿Saben cuándo entendemos la importancia de ir a buscar a los hermanos? De que todos practiquemos eso. Cuando el que se ha descarriado es mi hijo. Nos gustaría que los hermanos fueran y hablaran con él. Nos gustaría que los hermanos lo buscaran. Nos gustaría que los hermanos hicieran algo, que practicaran esta parte del mandamiento. Bueno, vamos a hacerlo también nosotros. Vamos a hacerlo. Hermanos, son cosas diarias que vamos a enfrentar, cosas constantes que vamos a estar padeciendo. Y en todo eso, hermanos, es importante que nosotros nos mantengamos orando. Ore en los eventos diarios. Ore de verdad. La oración eficaz del justo puede mucho. Me gusta mucho la parábola de Lucas 18, cuando el Señor Jesús menciona a la viuda y el juez injusto. La viuda no puede hacer nada para que el juez le haga justicia. Me encanta la introducción que hace Lucas porque dice, también les relató una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Toda esa información, hay mucho que exprimirle a ese solo pasaje. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, si no aprendió nada del libro de Santiago, de la carta de Santiago, váyase con esto nada más. Necesito ser una persona de oración. Necesito aprender a orar. Eso es lo que tenemos que aprender. Si usted está descuidando su vida de oración, bueno, necesitamos poner manos a la obra. Orar no para que los demás se enteren. Orar simplemente porque yo quiero tener una buena relación con mi Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer. Mijo, ya nos vamos. ¿Alguna cosa que tengas que comentar? Que tenemos que hacer como el pasaje decía, orad sin cesar. Orad sin cesar. Siempre, siempre, siempre. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Tenemos que mejorar como iglesia, hermanos, mucho acerca de lo que es la oración. Muy bien. Hermanos, pues muchas gracias, muchas gracias. Pronto vamos a tener otro curso, hermanos. El curso que vamos a tener se llama, estábamos platicando con el hermano Roberto y le proponía acerca del curso de lo que es panorama de la Biblia. Nos gustaría compartir con ustedes un resumen. Un panorama es a grandes rasgos de lo que consiste cada libro de la Biblia, hermanos.
Realmente hay mucho que aprender. En ocasiones es un curso que no le hemos dado el justo valor, pero todos deberíamos estar leyendo, hermanos, lo que es un panorama de la Biblia, las partes más importantes de cada libro de la vida, de la Biblia, y cómo cómo presenta, hermanos, a Cristo. Porque en ocasiones pensamos que son temas aislados. No, todos tienen armonía, todos absolutamente. Hermanos, pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Estamos muy contentos, muy contentos. Gracias, hermanos. Dios me lo bendiga. Cada día Gracias, hermanos, por se estar va con nosotros. Que Dios acercando les nuestro bendiga. encuentro. Hasta luego, hermanos. Final, día sin igual, cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. No podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor es tal que me hace vivir y sentir